La Fundación Ricardo Rojas está iniciando un año de intensa actividad. Ustedes recuerdan que hemos invitado originalmente a Antonio María Hernández y a Paul Manini, que hicieron excelentes exposiciones sobre el tema del decreto de necesidad y urgencia 70 y de la ley ómnibus, que en su momento se llamó proyecto de ley ómnibus. Hoy continuamos convocando a tres viejos amigos de la Fundación Ricardo Rojas. Y vamos a empezar por el más joven, nuestro amigo Oscar Muiño, que es abogado y periodista, más periodista que abogado en realidad. Así es. Profesor en la Facultad de Derecho de UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Centro y en la Universidad de Zamora, columnista político en Radio Rivadavia, en la revista Confirmado, en Tiempo Argentino, funcionario del área de comunicaciones con Alfonsín, autor de diversas obras, la más importante de las cuales es una biografía de Alfonsín que todos nosotros hemos leído y que a todos nosotros nos ha gustado por la excelencia de su redacción. Por lo tanto, le voy a pedir a Oscar Muiño que comience el análisis del radicalismo presente y futuro. El radicalismo, si uno estuviera analizando un país donde está lo que está, uno diría, ¿qué oportunidad tiene el radicalismo? Porque el peronismo tiene una cantidad de legisladores, por otro lado la Alianza de la Libertad Avanza con el macrismo tiene otra cantidad, y los que definen en uno u otro sentido son los radicales, tienen la llave de las leyes. Por algún extraño motivo no se dieron cuenta. Y entonces, en su mayoría, han elegido acompañar al gobierno pensando que pensando, no sé qué están pensando, diciendo que los votantes radicales, suponiendo que esto sea una categoría que permanece, eligieron a Milei, que entonces hay que acompañar eso. Yo les trato de contestar que los radicales en un 100% prácticamente apoyaron la retoma de Malvinas, y sin embargo Alfonsín se mantuvo solo, fue acusado de todo, y gracias a esa postura valiente y solitaria, después empezó mejor que nadie la campaña electoral. Entonces estamos en una situación en la cual es muy difícil saber qué es lo que está pasando primero en el radicalismo, donde pareciera que la mayoría de los dirigentes con responsabilidades políticas en el Estado, léase senadores nacionales, diputados nacionales, gobernadores e intendentes de ciudades más o menos grandes, parecen querer acompañar el proyecto de Milei, donde muchos de los votantes, supuestamente radicales, votaron en el balotaje por Milei, y donde el corazón del partido, como los corazones de todos los partidos que anidan en su militancia intermedia, detesta a este gobierno. Entonces ahí hay un cruce que veremos cómo se resuelve, y según cómo se resuelva ese cruce, creo que va a ser el futuro del partido. Está claro que todos los sectores radicales que escaparon apoyando gobiernos diferentes, fueran gobiernos conservadores, fueran gobiernos peronistas, fueran sectores militares, desaparecieron sin dejar huella. Hubo sí algunos que llegaron a diputados, senadores, gobernadores y hasta uno que llegó a presidente, pero del partido como tal, de las franjas del partido que rompieron desde 1892 en adelante, no quedó nada, lo cual hace pensar que la ida de irse atrás de otro no es políticamente redituable para el conjunto de quienes lo hacen. El problema que hay es entender el mundo en que vivimos, que tiene mucha influencia en el país que estamos viviendo, saber a quiénes queremos representar y armar una propuesta razonable que una todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque el mundo de hoy es muy diferente del mundo del siglo XX. No solo del Irigoyen, Alvear, Larralde, Balbín, Levenson, Ilia, es muy diferente también de los años 80.
Entonces, era una Argentina con pleno empleo, salarios y ahorros, poca pobreza, nula indigencia, industrias que nos ponían en el camino del desarrollo, 70% de la población hasta los años 80 se consideraba de clase media, más de la mitad de la población tenía capacidad de ahorro. Es decir, una sociedad completamente distinta, donde el radicalismo se movía como pez en el agua. Había un 15% de clase alta, media alta, acomodada, y otro 15% que andaba galgueando, digamos. Pero en la Argentina era ese 70%, para ponerlo en términos más o menos ya estudiados, ¿verdad? Todo ese mundo estalló con el Rodrigazo, sobre todo con Martínez de Oz, y ni que hablar después de Carlos Menem. Es decir, que todo el mundo donde el radicalismo logró incluso llegar al poder, había desaparecido, porque desapareció la sociedad. Y desapareció acá, de manera más rústica por los planes que hubo, pero también desapareció en el mundo. Es decir, la economía de hoy no tiene que ver con la economía tradicional que los radicales siempre quisimos, o que muchos anhelábamos. Digamos, no podía ser el país con muy pocos habitantes de Irigoyen y de Alvear, que vendiendo materias primas daba una vida cómoda para prácticamente toda la sociedad, que era de muy poca gente, muy pocos millones de personas. Tampoco la de mantener un nivel industrial en crecimiento que había arrancado en los 20 y 30, que se generalizó con Perón y siguió prácticamente hasta los 70. Esas sociedades están desapareciendo. Entonces, ¿cómo es el mundo que estamos viviendo? Estamos viviendo un mundo que cambió en todo. Primero, en la producción. Las tecnologías se basan en el silicio hoy. El silicio para mí era una palabra completamente ignorada, hasta hace no demasiado tiempo. El cambio, los ajustes tecnológicos que modificaron no solamente la forma de producir, sino incluso el nivel de explotación. Digamos que hoy es posible ni siquiera tener que explotar a la gente, basta con sacarla del mercado y que no encuentre ningún trabajo y que cree una desocupación estructural como la que tenemos hoy en la Argentina y en muchos otros lugares del mundo. El salario, que nosotros siempre pensamos como un proyecto social, llevarlo hacia el alza para mejorar las condiciones de vida de la población, mejorar las condiciones de salud, las condiciones de jubilación, las prestaciones sociales, las calidades del trabajo. Eso desapareció. Desapareció en todas partes. Una vez había uno de los expertos del mundo financiero internacional que decía, el mundo es como si a las secretarias del siglo XX les cambiaran el teclado cada 2 años. Se ha perdido toda posibilidad de operación. Consecuentemente, el cambio del mundo y la globalización hizo entrar al mercado internacional cientos o miles de millones de personas de alta capacitación y bajo salario, con lo cual esto llevó a la baja de salarios de todos los lugares del mundo que tenían salarios más altos, empezando, que repercutió acá, pero también pasó en Estados Unidos y está pasando en Europa. ¿Por qué es eso? Porque se ha decidido, o han decidido los que mandan, o es un problema de la tecnología, eso ya lo irán viendo, que las formas de incorporación de capital, de modo de capital básicamente de alta tecnología, que necesita una formación muy especial, no la puede hacer cualquiera, no la puede hacer gente que por ahí terminó el secundario, tiene 2 años de universidad, tiene un terciario, como era en el siglo XX. Ya eso no existe más. Entonces, las personas que se incorporan sin capacidades especiales a la producción están recibiendo, y por un tiempo van a recibir, salarios extremadamente bajos. ¿Cómo lo explicaba un dirigente norteamericano que fue el que encabezó la Reserva Federal de Estados Unidos desde 1987 hasta el 2006? Es decir, 20 años que se vivió todo: la globalización, la caída de la Unión Soviética, el avance de China, la caída de los salarios, las modificaciones de la forma de... ¿Él qué dice? Él dice, él que es un muchacho que piensa más bien parecido a Milei, por supuesto mucho más refinado,
dice, las diferenciales de salario-habilidad eran estables y los cambios porcentuales en los salarios eran más o menos los mismos para todo tipo de empleo. Los salarios reales de los menos calificados subían en parte como resultado de una educación secundaria eficaz. Estas ocupaciones requieren una competencia diferente a las que se pretenden hoy. Y por lo tanto, termina diciendo, hay una nueva escala salarial que, unida a la globalización, produce un efecto hacia la baja de los salarios en el mundo, por lo menos de los sectores medios y bajos. Y el tipo reconoce que además, en los propios Estados Unidos, el nivel, a pesar del crecimiento enorme de la producción, la desigualdad aumentó a tal punto que dice, lo admite, es más la gente de renta media y de renta baja que está enojada que la gente de renta alta que está contenta, por la concentración. Como ustedes vieron, salió la lista de Forbes sobre los millonarios. Hay 6 millonarios argentinos, los 6 acompañan el proyecto de Milei. Y el radicalismo nunca tuvo el apoyo de estos multimillonarios, así que, dado nuestra ineficacia para convertirnos en multimillonarios de más de 1.000 millones, donde ellos están, seguro que nosotros no tenemos que estar. Entonces, esta sociedad que cambió tanto, y esta es la parte que nos cuenta, después hay otra parte que no nos cuentan. Nos dicen, por ejemplo, que el petróleo hay que privatizarlo. Ustedes saben que Arabia Saudita privatizó el petróleo. La famosa empresa Aramco es una empresa oficial saudita y no hay ninguna empresa privada hoy que pueda aprovechar los recursos naturales sauditas. ¿Quiénes son las grandes empresas? Ya no son más la Standard Oil, la Exxon, la Shell, etc. Las grandes empresas son una empresa estatal china, la empresa estatal saudita, una empresa estatal iraní, una empresa estatal mexicana, una empresa, y así. Es decir, el petróleo está visto de una manera que hoy acá no estamos discutiendo sobre eso. Es decir, no estamos discutiendo ni sobre lo que cambió para peor, ni sobre lo que cambió para mejor. Y no estamos entendiendo al mundo. Por lo tanto, y seguramente de los otros temas hablarán los amigos que lo harán mejor que yo, el futuro de la Unión Cívica Radical básicamente va a consistir en ver cuál es ese mundo, a quién queremos representar y con qué proyecto vamos a llegar a ellos. Es decir, como siempre, primero hay que estudiar, hay que ver qué podemos, hay que ver qué queremos y hay que ver si podemos. Muchas gracias. Hemos escuchado a Oscar Muiño. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestro amigo Daniel Arque. Son gente conocida, de manera que no se ve demasiada presentación. Simplemente cumplir la formalidad, ¿no es cierto? Licenciado en Economía, profesor de Historia Económica y de Economía Internacional en la UBA, largo currículum profesional en el ámbito universitario, historiador, escritor, periodista, autor de ensayos históricos, políticos y obras de ficción, incluyendo obras de ficción, funcionario de Alfonsín, de primera categoría, por supuesto. Hay un presidente elegido casi sorpresivamente, por una gran mayoría, que se ha manifestado en grupos marginales de la sociedad argentina, marginales con relación a los partidos tradicionales, y que sorprende a los partidos tradicionales y llega con una difusa legitimidad, pero muy clara legitimidad, difusa pero muy clara, para asumir esta etapa de vida política. Y ustedes creerán que yo estoy hablando de Milei, y no, yo estoy hablando de Juan Perón. Febrero de 1946, una victoria inesperada de un candidato casi sorpresa, apoyado por sectores marginales que no estaban representados por los partidos políticos tradicionales, partidos que quedaron convertidos en una minoría, como sucede ahora, con el 44%, y entonces más o menos serán esos los valores, a la expectativa de un proceso que les resulta poco comprensible.
Y yo digo que esto significó, ahora que lo podemos mirar a la distancia, significó un cambio de sociedad en el 46. Nos guste o no nos guste, la mirada histórica es un cambio de sociedad. Un cambio de sociedad que después tuvo muchos desarrollos, capitalizados por un hombre sin duda inteligente y astuto. Perón era un buen dirigente como calidad de dirigente, y esto caracterizó mucho a esta etapa. ¿Qué hizo el partido? Que se convirtió en el jefe de la oposición, porque entonces éramos una fuerza mayoritaria. El partido primero se desesperó, cambió los dirigentes, los pobres Tamborini y Mosca, que me parece que habían sido medio mediocres, partieron y empezaron a aparecer algunos dirigentes más nuevos. Y el partido empezó a buscar una ubicación, porque era muy difícil sostener una línea política contra alguien que estaba haciendo cambios a favor de la gente masivamente. Ubíquense en la época. Así como era muy difícil, la otra noche se le hice observar a unos amigos de mi edad, que por lo tanto tienen memoria, los primeros tiempos del gobierno de Perón eran angustiosos para todo el mundo, porque se sucedían cosas, aparecían personajes y una cantidad de expresiones inesperadas. Bueno, el partido asumió su posición de partido opositor, defendiendo sobre todo los aspectos formales de la vida política, que son indispensables. Yo sostengo que Alfonsín no hizo un gobierno de fines, sino un gobierno de medios. Después lo podemos discutir. Pero creo que estos aspectos formales son de una gran importancia. Y el partido hizo todo este trabajo, sin poder entrar un poco en el debate de los fines, porque el peronismo iba adelante con reformas y reformas cada vez más populares. Este partido tenía muchas dificultades para conservar su tradición, conservar sus principios, conservar su gente, sus instituciones. Pero cuando se produce, acuérdense ustedes que a Perón no lo derrotamos en las elecciones, sino que lo sacaron los militares. Algo que es un poquito desdoroso también para el radicalismo que participó de esa alternativa, porque estaba violando aquellos principios que eran nuestros principios básicos. Bueno, entonces ese partido se fue estructurando como una alternativa inevitable. Ahora bien, ¿qué pasó? El partido se dividió. El partido se dividió en dos grupos que tenían una especie de sensibilidad diferente. Pero lo que a mí me interesa, que lo he vivido también después, lo que a mí me interesa es que con Frondizi se fue una parte muy principal de la juventud y de los grupos más tecnológicos, los grupos más capacitados, los grupos más comprometidos con la modernidad. Lo que significaba, por descarte, que nosotros en la Unión Cívica Radical del Pueblo, yo no era radical todavía, muy chico, quedábamos en una situación más de conservar las formas y las tradiciones. Esta marca de la división del 57 nos marcó fuertemente para siempre. Siempre nos fuimos encontrando con una dificultad para asumir la modernidad y poder llevarla adelante. Esto también era muy claro para Raúl Alfonsín, lo hablamos muchas veces. Pero al mismo tiempo, el proceso de cambio del peronismo estaba cambiando la sociedad en muchos sentidos. Pero hay uno que me importa rescatar porque tiene un gran valor político, que es la creación del Gran Buenos Aires como una enorme estructura industrial. Amigos míos, yo sostengo que el Gran Buenos Aires es la provincia industrial de la Argentina. Por supuesto que hay industrias en muchos otros lados, pero el Gran Buenos Aires solo vive por la industria. Y entonces el radicalismo, el peronismo hizo el ingreso, trajo a los migrantes, acompañó a los migrantes. Estos migrantes venían con una ideología
que los intelectuales de izquierda no comprendieron, empezando por Germani, pero también de una manera muy dramática José Luis Romero, y todavía está incomprendido. Y sobre lo que yo espero trabajar este año con un curso que haré. Y en este grupo del Gran Buenos Aires instaló en el Gran Buenos Aires las industrias, vale decir, la fuente de trabajo, los sindicatos que venían con ellos, las organizaciones sociales que acompañaban, el entorno de la fábrica, alrededor de las fábricas había servicios, comercios, servicios médicos, etc. Se creó una enorme estructura que es el Gran Buenos Aires. Y en esa enorme estructura nosotros no estábamos y no estamos. Nunca más entramos en esa estructura. Y los punteros, algunos muy valiosos, fueron reemplazados ¿por quién? Por los delegados sindicales, naturalmente, que estaban en todos lados, distribuidos, compartiendo los problemas de la gente, perfectamente afiatados en esto. Este es un tema muy importante, porque la industria creó esa estructura y sostuvo al país. Por eso están esos años de crecimiento famosos del 64 al 74, que son los años de más crecimiento continuo de la Argentina, y la cúspide, cuando en el 75 la Argentina es el primer país industrial de América Latina, seguido por Brasil y por México. Este país poderoso con estas características tenía muchos defectos, pero había algunas cosas que debían resolverse y no se resolvieron. Primero fue el Rodrigazo, que en realidad fue un hecho muy duro pero muy puntual, pero después vino Martínez de Oz. Martínez de Oz es un hombre que intenta hacer un cambio de sociedad. Por eso es que la única manera de explicar, yo he tenido una relación muy cercana con él, fui asesor de él durante el gobierno de Guido. Ustedes dirán quién era yo, tenía un pibe, pero era el secretario de redacción del Cronista, así que tenía un acceso y el ministro me dio una cotidianeidad como para conversar muchas cosas. Y él tenía una visión de la sociedad, una visión clasista. Él decía que la Argentina era por supuesto un gorila, pero un gorila refinado, elegante, y entonces él creía que había que terminar con el poder del peronismo, no con el peronismo, sino con el poder del peronismo. Y él estimaba que el poder del peronismo dependía de las estructuras sindicales y que los sindicalistas estaban protegidos por el sistema económico que protegía a estas industrias, grandes industrias que tenían muchísimos obreros y que tenían mucha facilidad para juntar fondos y movilizar a la gente. Metalúrgicos, textiles, ustedes los más veteranos recordarán. Entonces, el planteamiento que Martínez de Oz hace, pero se lo hace explícitamente, es: tengo que terminar con esta alianza impura entre los dirigentes sindicales y los grandes industriales protegidos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es desproteger a los industriales y voy a terminar con esta alianza. Bueno, no todas las cosas son perfectas, ni su plan fue perfecto, y la desprotección de los industriales grandes arrasó a todos, y se produjo el mayor daño a la industria y el mayor daño al Gran Buenos Aires que habíamos tenido hasta entonces. Esta virada nos indica que, por lo tanto, acá tenemos un primer episodio. ¿Saben qué me importa de estos episodios? Que se van a repetir con Cavallo y se va a repetir con Macri, que cada uno de estos episodios le corta un pedazo al país y no lo deja crecer. No es un misterio que nosotros, si empezamos a crecer y nos vienen y nos cortan los pies, cuando nosotros estábamos a punto de tomar el gobierno en el 83, yo estaba en Francia y estaba encargado de las relaciones con uno de los partidos de la coalición de gobierno, el Movimiento Radical de Izquierda. Yo les decía, nuestro problema es que nos han cortado las dos piernas, porque nos han destruido la industria y nos han destruido la capacidad crediticia, porque la deuda era tan grande que no podíamos tomar más plata. Entonces no había forma
y yo lo dije después en un artículo que me trajo algunos dolores de cabeza, no había forma de salir de esa situación. Y bueno, el gobierno de Alfonsín fue pedalear buscando la salida de esa situación y haciendo mucho hincapié en la reconstrucción industrial. Acuérdense, vamos a levantar las cortinas metálicas, teníamos un poco la minusvalía de que teníamos un secretario de Industria que era muy buen amigo, pero un gran conversador. No avanzaba para ningún lado. Yo tengo un episodio que se los voy a contar porque es simpático. Un día me dice el presidente, lo he recibido a Carlos Lacerca, que me ha explicado todos los problemas de la industria. ¿Por qué no lo recibís vos? Entonces yo tenía el despacho enfrente. Entonces viene Carlos Lacerca. Sí, Carlos, y hablamos durante una hora y media. Me explicó todos los problemas de la industria, las dificultades. Bueno, termina la visita, al rato yo lo veo al presidente por otro tema y me dice, ¿lo recibiste a Lacerca? Sí, señor presidente. ¿Y qué te pareció? Y mire, señor presidente, yo no sé por qué no hace lo que dice. Y Alfonsín me dice, a mí me pasa lo mismo. Esto es lo que nosotros teníamos. Y entonces de allí surge una pregunta. Este partido que no había sido capaz de comprender el desarrollo industrial y que todavía no lo ha comprendido, el desarrollo industrial y todos sus requisitos y complicaciones, sin embargo lo produjo Alfonsín. Y esto es muy interesante, lo podemos discutir. Yo tengo la impresión de que se produce antes otro hecho accidental tremendo, que es el proceso. El proceso rompe también la continuidad histórica de la Argentina, porque habíamos tenido golpes de Estado, pero no como el proceso. Y frente al proceso, la sociedad sale a buscar al radicalismo, que había permanecido ahí en una posición un poco inferior, pero manteniendo siempre sus valores y sus hombres. Y esa es la fuerza de Alfonsín. Alfonsín, hablo como en términos históricos, no me vayan a correr con la política. Alfonsín es un hombre al que la sociedad llama para hacer, Alfonsín y a todo el grupo, porque es muy, muy numeroso y muy meritorio, para hacer esta reconstrucción democrática. Pero no le pide otras cosas. Los que dicen, bueno, la economía, sí, la sociedad, en tales términos, que termine ese gobierno caótico y Angeló saca el 38%. Esto también es un dato para nosotros. Algo había comprendido la sociedad, lo había valorizado. Ahora bien, después entramos en la vida y el partido tiene este inconveniente. Con la secesión del frondicismo y de los grupos jóvenes, aquellos gobernadores, Piragini Ribeiro, Silvestre Beñez, Saniquelli, etc., Oscar Allende, todos esos hombres de gran valía, el partido se queda manco, le falta un pedazo. Y al faltar ese pedazo, es muy difícil nuestra presencia en la sociedad trabajando y sin poder hacer una denuncia suficientemente clara y fuerte de estas maniobras contra el crecimiento de la Argentina. Maniobras que, ojo, no se olviden, recuerden el libro de Carlos Escudé, a maniobras que están muy sostenidas por Estados Unidos, porque Estados Unidos se opone expresamente, por escrito, al crecimiento de la Argentina. Entonces acá tenemos esta fuerza y en cambio favorece al Brasil. En este juego, a nosotros como partido no atinamos a ver eso, a denunciarlo con fuerza suficiente. Entonces, ¿cómo veo que las cosas que van a seguir? Miren, si nosotros no tenemos... La Argentina, de todos modos, desde aquel tiempo de Perón a hoy, ha pasado algo que tampoco registramos con suficiente claridad. Se ha triplicado la población del país. Significa que ha debido triplicarse todas las infraestructuras, los servicios públicos, todas las organizaciones se han triplicado, las hemos triplicado nosotros trabajando. Y esto es una explosión demográfica muy importante y única, que además sigue siendo, porque ustedes saben,
La Argentina es el único país de América Latina que tiene balance migratorio positivo todos los años. Y ahora, en medio de este caos, sin embargo, siguen llegando los inmigrantes porque las condiciones de la Argentina son las mejores, claramente, en América Latina. Entonces, esta sociedad, con este crecimiento tan fuerte, y acá, por suerte, borramos la palabra decadencia, porque este crecimiento nos está hablando de crecimiento, no de otra cosa. Este crecimiento, esta sociedad con fuerte crecimiento, con este impulso permanente, necesita tener orientaciones y soluciones condignas. Y aquí aparece lo que ha venido sucediendo estos últimos años, ahora vengo a los últimos años, en que nosotros tampoco en el partido hemos encontrado un mensaje de construcción y de futuro. Si no encontramos un mensaje de futuro, el radicalismo no tiene futuro. Y el mensaje de futuro inevitablemente es un mensaje industrial, si quieren saber el argumento económico. En las otras cosas estamos claros, vamos a seguir defendiendo las instituciones, somos un partido democrático, esos son nuestros capitales por los cuales tenemos presencia en la sociedad garantizada, pero a lo mejor una presencia chiquita. La pregunta que yo le hago al partido, ¿queremos volver a ser un partido mayoritario? O, que es muy legítimo, nos conformamos con ser un partido del 10-12%, pero con ciertas calidades, capacidades y garantías. Esa es la opción que tenemos que encontrar. Y la tenemos que encontrar intelectualmente, pero mucho más operativamente. Porque si yo les digo, sí, queremos volver a ser un partido mayoritario y hay que lanzarse en una gran política de estudio industrial, de estudio de los sistemas de trabajo, las organizaciones, para poder representar a esos sectores, va a ser un gran trabajo. Yo no lo descarto, pero yo les digo, de ese trabajo depende el camino que tomemos. Y ese camino que tomemos nos lleva de acá para adelante, por supuesto, limpiando la casa, porque la casa la tenemos un poco sucia, no esta casa, limpiando la casa de las cosas que nos están molestando y diciéndole a la gente, nosotros estamos acá, nosotros, aquellos viejos veteranos que hemos hecho tantas cosas, que hemos luchado tanto para tener esta democracia, que las hemos hecho nosotros y que tenemos la voluntad de seguir sirviendo al país, los llamamos para hacer un proyecto en el que todos participemos, cada uno en la proporción de sus medios, pero con la salvedad muy importante de que la sociedad está muy atenta, que estamos asistiendo a partir de las elecciones, no a partir del gobierno. Yo no hablo del gobierno de Milei, a lo mejor les gusta a alguno de ustedes, tienen su derecho. Yo digo de las elecciones. Aquel 56% nos dice que hay una parte mayoritaria de la sociedad que quiere un cambio de fondo. No sé si lo va a interpretar Milei, pero en todo caso nosotros no podemos estar al margen, no podemos desconocerlo. No podemos hacer como que no pasó nada, como que fue un accidente. Tal no fue un accidente que ustedes recordarán en la primera vuelta, el señor Milei sacó 29% y algo. Y parecía claro con esos resultados que el señor Massa era un candidato favorito. ¿Y qué hizo Massa después de la primera vuelta para asegurarse la victoria? Modificó el impuesto a las ganancias, sacó el plan platita, vale decir, hizo todas las cosas que la gente no quería, todas las cosas por las cuales estaban eligiéndolo a Milei. Era la borratina de todo eso lo que la gente quería, y Massa le redobló la dosis, y así fueron los resultados. Entonces, es muy interesante, es muy apasionante pensar que tenemos cambios en la sociedad que tenemos que interpretar para tratar de representarlos verdaderamente. Muchas gracias. Amigo Jorge Sapia, a que nos transmita su punto de vista. También me compré con la formalidad de la presentación, no hace falta presentarlo, pero lo voy a hacer, porque eso corresponde. Si a usted le gusta. Abogado laboralista. Ministro de Trabajo con el gobierno de Eduardo Gelos. Secretario de Trabajo de la Nación con De la Rúa. Presidente de la Convención.
Organización Nacional de la Unión Cívica Radical. Me parece que son títulos suficientes. Queda resaltado. Muchas gracias. Yo voy a hacer una reflexión. Gracias. Una reflexión quizá un poco larga, más fundada en mis motivaciones políticas que en un análisis tan importante como el que hizo Muñoz o el que hizo Enriqueta recién. Simplemente yo quiero transmitirles la visión que tengo del radicalismo hoy. Yo creo que el radicalismo está viviendo una etapa absolutamente crítica. El partido ha entrado en una opacidad notoria y esto no viene desde ayer o antes de ayer, sino viene desde hace largo tiempo. Yo creo que la desfiguración del protagonismo radical en la Argentina tiene por lo menos dos décadas. Nosotros hicimos una alianza en el año 99 en la convicción que podíamos armar un frente que pudiera dar vuelta el país que nos dejaba el menemismo. Y fracasamos. Yo creo que el fin del gobierno radical del 2001 fue frustrante. Creo que fracasamos porque la alianza fracasó. La alianza se rompió en el preciso instante que el vicepresidente utilizó una fuga de tipo ratonil cuando se dio cuenta que venía el naufragio. Y eso detonó a la alianza y no se pudo recomponer nunca. Y quedó en el medio político nacional la convicción de que el radicalismo no podía ejercer un buen gobierno. Yo les quiero marcar dos cosas que a mí me duelen mucho, pero que también tienen que ver con la visión de la gente. Raúl Alfonsín se fue antes de tiempo. Y esto es un dato de la realidad. Podemos dar muchas explicaciones por qué se fue antes de tiempo, pero es lo cierto. En mi provincia, Angeló se fue también antes de tiempo. Y estos hechos dejaron una marca en el pensamiento, no pensamiento político, no el pensamiento de la gente común. Los radicales no terminan su mandato. Estos radicales son buena gente, pero... Y lo digo con dolor, no es que me ufane de que esto ocurra. Nos ha ido mal. Después del gobierno de la Rúa nos fue muy mal. Las elecciones a las que intervino el Partido Radical fueron absolutamente frustrantes para nosotros. Y entonces viene el episodio del 2015, Gualeguaychú. Yo debo hacer mi autocrítica. Yo en Gualeguaychú voté por la opción Macri en contra de la opción Massa. Bueno, no sé qué era peor, si el fuego o las brasas, pero bueno, me arrepiento de eso. Pero lo cierto es que Gualeguaychú significó para el radicalismo asumir una conducta de camarada de ruta del macrismo sin opción a la crítica, sin opción al debate, sin opción a discutir nada. Y lo peor del asunto fue
que se trató de una alianza de tipo electoral sin un esquema programático, sin un trabajo de discusión de qué es lo que deberíamos proponerle al país en el 2015. Y esta sumisión del radicalismo al PRO se materializó permanentemente a lo largo de esos 4 años en la falta de consulta del gobierno al radicalismo. El presidente de la República no nos pidió nombres para los ministerios, ni la secretaría, ni la subsecretaría. Él eligió a algunos radicales y los puso en los cargos sin consulta con las autoridades partidarias. Y las autoridades partidarias, y esto es lo más grave, consintieron en esa situación. Nos sometimos a los dictados del PRO. ¿Y por qué teníamos que someternos a los dictados del PRO si no es un partido que no tiene nada que ver con nosotros? Desde que asumí la presidencia de la Convención Nacional, sostuve que el radicalismo no podía seguir en Cambiemos, ni podía después, en 2019, en lo que se llamó Juntos por el Cambio. Pero fue un discurso que no sirvió para nada. Yo quiero recordar, en el mes de mayo, estábamos con Miguel Ponce y otros amigos. Yo hice, como presidente de la Convención, hice una declaración censurando el empréstito de 44.000 millones de dólares del gobierno nacional, 44.000 millones de dólares que no sé dónde fueron, creo que nadie sabe dónde fueron, diciendo que eso era ajuste, desempleo y hambre. Los otros 6 miembros de la mesa directiva de la Convención Nacional me desautorizaron por los diarios de esa declaración mía. Este era el estado en que se movía el radicalismo en ese cuatrienio del macrismo. Es decir, no había el menor atisbo de una actitud crítica que de algún modo expresara una posición diferente. Y hubo muchos dirigentes partidarios que aceptaron y consintieron esta situación. Entonces yo creo que estamos en una situación que pocas veces ha estado el radicalismo en la Argentina de falta de protagonismo. Es tan importante este hecho de la falta de protagonismo que fuimos a las elecciones, las últimas elecciones del 2023, detrás de una fórmula partidaria que hoy, una fórmula electoral que los hechos han demostrado que no tenía ningún sentido de pertenencia a lo que representa el radicalismo. Si no, veamos dónde están los integrantes de la fórmula que nosotros, el partido, debía haber votado. Yo no lo voté. Esta es la situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy desde el radicalismo? Yo creo que Oscar y Daniel nos han puesto en situación de cuál es el contorno en que debemos movernos. Y me parece muy importante ese aporte. Pero creo que tenemos que recuperar protagonismo, tenemos que recuperar visibilidad, tenemos que preguntarnos si el radicalismo ha agotado su vida útil o si tenemos cosas que decirle al país. Si nosotros creemos que tenemos todavía mucho que decirle al país, entonces empecemos por abrir los comités, empecemos por generar ámbitos donde debatamos acerca de lo que queremos decirle al país y cómo queremos decirle. Abramos un debate interno que nos hace falta para hacer las propuestas que necesitamos transmitirle a la gente.
no es posible que sigamos manteniendo un silencio que resulta un silencio cómplice frente a lo que pasa en el país. Es decir, yo nací en un momento en que el radicalismo tenía todos los días un comunicado, una declaración de sus autoridades en la crítica al peronismo, Daniel, ¿no? Pero todos los días había algo. Hoy no sale nada, hoy no se dice nada. Hay un silencio, y para colmo el radicalismo no sabe usar las redes sociales, entonces la posibilidad de comunicación con la gente es mínima. Yo vengo sosteniendo hace tiempo que es necesario formar un nucleamiento interno dentro del radicalismo que reivindique los principios y valores básicos de la Unión Cívica Radical. Tenemos que organizarnos los que creemos que el radicalismo es un partido que sostiene la libertad y la igualdad para la formación de una nación democrática y republicana con visión de justicia social, con una ideología socialdemócrata, y avanzar en ese sentido. Si esto no se hace, no creo que podamos pensar en una situación diferente a la que tenemos hoy. Creo que hay que formar un núcleo interno nacional en este sentido. Extender el certificado de función de Juntos por el Cambio. Recuperar la autonomía. No depender de ningún otro partido político. Y no es que me esté negando a posibles y futuros consensos, pero para consensuar con otras fuerzas políticas, primero recuperemos presencia, recuperemos personalidad. No podemos ir a discutir ningún programa con otras fuerzas políticas para ponernos de acuerdo si no existimos como partido político, si tenemos una cápita de minucio frente a los demás partidos, como nos ha pasado con el PRO. Entonces, tenemos que recuperar la autonomía, recuperar la presencia. Y esto exige de la militancia permanente, exige de la presencia permanente de todos los radicales. No hay otra fórmula que no sea esta. Entonces, digo yo, avancemos en este sentido de un nucleamiento interno, tratemos de abrir los comités que están cerrados. Yo cada vez que voy para la ALIN y veo en la esquina de Combate de los Pozos y Moreno un letrero que dice Unión Cívica Radical y la persiana baja, me representa la situación del partido, no en Buenos Aires, en el interior del país. Los comités están cerrados. Entonces tenemos que hacer algo para que esto se revierta y para que no tengamos que pensar en alianzas electorales para solucionar situaciones personales de nadie. Y yo quiero agregar una cosa más. Tengo la convicción de que si no ejercemos una actitud de oposición crítica al actual gobierno, que es un gobierno de ultraderecha, que es un gobierno antidemocrático, que es un gobierno que ha denostado al radicalismo, que ha tratado del peor modo que se puede escuchar a Hipólito Yrigoyen y a Raúl Alfonsín, que vive hablando porquerías, para no usar palabrotas, del radicalismo. Si no tenemos una actitud crítica de oposición a este gobierno ultraderechista, no vamos a poder avanzar. No podemos tolerar un partido como el radicalismo, que tiene como base, entre otras cosas,
el movimiento de la reforma universitaria de 1918 que digan lo que el presidente de la República ha dicho sobre las universidades nacionales. Es intolerable. Entonces tenemos que tener una actitud permanente de militancia crítica, porque la gente está confundida, la gente quería un cambio, cierto, Daniel, que quería un cambio. El 56% no es una cosa que no existe, es una cosa de la realidad, el 56% de los votos. Pero hay que hacerle ver a la gente que el cambio que necesitan y que todavía muchos esperan y creen que puede ocurrir, hay que hacerle ver que no hay cambio posible con 70.000 despedidos del empleo público, con 41% de pobreza, con 45% de trabajo negro, con 14% de indigencia. Lo que hay es hambre, lo que hay es injusticia, y entonces tenemos que plantearnos una revisión total de esta realidad y hacerle propuestas posibles y creíbles a la gente. Este es nuestro, yo diría, es nuestro deber como radicales. Simplemente lo que yo quería transmitirles es esto: tratemos de recuperar el partido, recuperar su autonomía fundada en los valores que siempre ha tenido el radicalismo desde su creación hasta ahora. Gracias. Yo soy profesor consulto en la Facultad de Medicina de la UBA, trabajo en el Hospital de Clínicas y bueno, aunque van a escribo para La Nación. Mi último artículo fue el martes pasado referente a la licuadora y la motosierra en la UBA, no sé si ustedes lo han leído, fue hace 48 horas. Yo coincido absolutamente con el profesor con todo, absolutamente. Solamente una sola corrección diría. Sí. Usted habla de que hay que recuperar protagonismo, y yo le diría que hay que recuperar identidad. Porque usted primero tiene que recuperar identidad, y eso lo va a llevar a recuperar el protagonismo. Aceptado totalmente la corrección. Y bueno, esa identidad justamente la perdimos claramente en Gualeguaychú, y después por supuesto el antecedente de Masazo con la Rúa. De Cristo Febrero, y quería hacer una pequeña corrección a Alfredo Sapia, mínima, que se olvidó un pequeño detalle de la historia después de la caída de la Rúa, que es el armado de Cristina y Cobos. Porque el radicalismo también cometió algunos errores que los seguimos pagando. Y lamentablemente en ese gobierno también tuvimos a este señor que hoy creo que preside el partido, no preside mi afiliación, que es el señor Luz, que fue ministro de Cristina, que fue embajador de Macri y que en una ficha y se hizo presidente. Usted hablaba de abrir los comités. Yo soy parte de un comité. No hay posibilidad cierta de tener los comités abiertos cuando no hay un escenario desde la conducción del comité provincial y del comité nacional de generar prestaciones concretas hacia la sociedad. Es necesario que definamos qué es el partido. Acá tenemos el problema de que la gente quiere cambios, es perfecto. Ahora, ¿cuál es el cambio que quiere la gente? ¿Cómo podemos dar ese cambio? Porque tenemos el problema de que el Comité Nacional y la Convención Nacional sacan un comunicado diciendo determinada cosa y los legisladores, como si tal cosa, votan lo contrario. Yo creo que si nosotros nos miramos introspectivamente y visualizamos que somos el factotum del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, deberíamos decirnos a nosotros mismos, en este momento en que hay una situación de minusvalía insostenible de la gente que trabaja, de la gente que trabajó, es decir, de los trabajadores actuales y los trabajadores jubilados.
nosotros que le dimos al país en la Constitución Nacional la convicción de que los derechos laborales son sagrados, deberíamos constituirnos hoy como partido radical en la voz de toda esa gente que, como decía Daniel, por un cambio de situación sociopolítica siguió el peronismo y que hoy no encuentra una respuesta. Entonces, la oportunidad, como decía Oscar en un artículo que publicó hace unos días, la oportunidad es del radicalismo asumir la defensa de la situación de los trabajadores y los jubilados que han quedado sin apoyo político de donde solían recibirlo. Yo tomo la propuesta esta del futuro del radicalismo como un bebé recién nacido, el bebé está naciendo aquí. Y tal vez se tiene que poner a la cabeza y tal vez la fundación sea el vehículo que sintetice lo que se ha dicho, que proponga y que abra debate y que convoque a las opiniones. Eso es lo que quería decir, y simplemente la pregunta se reduce a si la Fundación Ricardo Rojas se puede poner a la cabeza de esto. Hay un punto que tiene que ver con el desarrollo que hace Sapia, de la cual muchos de nosotros venimos insistiendo, en la necesidad de que el radicalismo tenga una línea a nivel nacional, un movimiento que sea progresista y que tenga una identidad socialdemócrata. Yo creo que eso es algo que podría marcar un rumbo y que el radicalismo tenga una presencia y ocupe un vacío que hoy existe. La segunda cosa, vinculada a lo que plantea el mundo, que plantea, digamos, cuál es el mundo actual. En el mundo actual, en realidad lo que está pasando es que hay, obviamente, grandes desigualdades, pero que esas desigualdades, en el momento que se resolvieron en Europa, fue a través del estado del bienestar, que fue lo que ocurrió entre el año 45 y el año 75. Y Europa, ninguno de los países que lograron esos estándares retrocedieron. Han cambiado la forma, pero nadie, para poner un ejemplo, el sistema de salud inglés sigue siendo un servicio en un país que tiene una tradición liberal, pero son absolutamente progresistas en el campo de lo social. Por lo tanto, digamos, a ese movimiento, que debería ser una línea interna, hay que darle un contenido. Y creo que la Riqueta, cuando habló, planteó algo que a mí me parece central, que es un modelo de desarrollo. O sea, ¿cómo se van a lograr los salarios que tiene Europa? O sea, con un país que está involucionando desde el año 2011, que está estancado. Y con una propuesta política de Milei que está destruyendo toda la industria y que encima está aplicando la misma política que la Riqueta criticó de Martínez dio con el tema de la apertura. ¿Qué nos vamos a encontrar nosotros en el futuro? Con un país más chico, más pobre y sin industria. Por lo tanto, hace falta una propuesta política, hace falta una organización, y yo creo que esto es central. Si nosotros no entendemos que no puede haber propuesta política si no hay organización, vamos a estar a la deriva. Se necesita una organización. Y obviamente, desgraciadamente, no tenemos el equipo político que acompañó a Alfonsín del año 72 al año 83, pero fueron 11 años de militancia y de construcción. No vamos a conseguir nada que no seamos capaces de construir. No por nosotros, por los radicales, sino por nuestra sociedad. ¿Cuál debe ser la posición del radicalismo vinculado con la reforma laboral? La reforma laboral que propone el gobierno implica el cercenamiento del derecho de huelga. El derecho de huelga está establecido en el segundo párrafo del artículo 14 bis, que dice: queda garantizado a los gremios celebrar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje y la huelga. 1957, ¿no? Fundado por Jauregui Berri, Bravo y otros constituyentes. Pena. ¿Cómo lo hacen? Declaran que
hasta las fábricas de empanadas pasan a ser servicios esenciales. Entonces, como todos son servicios esenciales, no puede haber huelga de los servicios esenciales. Si hay huelga de los servicios esenciales, hay que prestar el servicio con el 75% de los trabajadores, lo cual implica que no se va a poder hacer huelga. Es como en Guatemala, donde exigen, para que la huelga sea legal, exigen que el 50% de los trabajadores del colectivo que quiere ir a la huelga tienen que ir a votar que están a favor de la huelga. Entonces yo le preguntaba a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, y si no se hace esa votación, la huelga es ilegal. ¿Y cuánto hace que no hay una huelga legal en Guatemala? No sé, hace no sé cuántos años no hay huelga. La OIT dice, la huelga es el último recurso que tienen los trabajadores en defensa de sus derechos, y la huelga es legítima en tanto sea pacífica. Comité de Libertad Sindical de la OIT, Comisión de Aplicación de Normas y Recomendaciones de la OIT, que es derecho supralegal para nosotros después de que se sancionó el 94, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Entonces, este solo hecho del sancionamiento del derecho de huelga es un tema que para nosotros, para los radicales, según lo entiendo yo, es inaceptable. Hay mucho radical que está y permanece en el radicalismo, más que para ser radicalismo, para ser antiperonismo. Hablando de identidad, me gustaría que ampliaras esto que vos tenés muy profundizado. Son varias respuestas, porque es un tema extraordinariamente complejo, no hay monocausalidad en ninguno de los temas de los que hablamos, todos tienen muchas razones que convergen. El radicalismo tiene una historia con el peronismo que ha sido de enfrentamiento furibundo, de convivencia, de unirse contra las dictaduras, de pelear contra casi todos los gobiernos peronistas, en rigor contra el Perón, el primer Perón, contra los 10 años del menemismo y contra el kirchnerismo, con la diferencia de que una franja se fue a votar por Cristina Pogos y Vos. Es decir, pero curiosamente lo que no pasó con los 10 años y medio de Menem, que ahí el radicalismo no tuvo ningún tipo de deserción, en este caso es mayoritario entre la dirigencia, al parecer, por lo menos en los primeros planos, el acercamiento hacia este proyecto, con lo cual, para decir la verdad, hoy el radicalismo son ellos y nosotros no. Digamos, si uno considera que una fuerza política no es que existe en el espíritu, sino en su organización y sus exponentes. Es decir, el problema que tenemos es que hay algunos dirigentes del partido que hasta ahora son minoritarios, que votan en contra de un proyecto que es el proyecto más lejano a la historia y al ideario de la Unión Cívica Radical, que tiene todos los defectos del menemismo, todos los defectos del kirchnerismo, todos los defectos de los gobiernos militares, que son los más parecidos ideológicamente, y son los más lejanos a la historia del radicalismo. Pero el hecho que hay que aceptar es que esto pasa. Entonces la pregunta también es, ¿por qué está pasando esto? Está pasando en parte porque hay una parte de la sociedad que es más o menos cercana al radicalismo que está enojada. Sí, está pasando que en ese número bárbaro que daba recién Sapia, si tenemos un 60% de trabajadores en blanco a los que le queremos sacar los derechos, porque hay un 40% que también le quieren sacar los derechos, pareciera. Yo me acuerdo un humorista extraordinario, no sé quién fue, pero el dibujo fue extraordinario, donde alguien antes del comicio le decía a uno, pero vas a votar a Milei, te vas a quedar sin salario, sin vacaciones, sin obra social. Sí, pero vos también. Entonces, esto también está existiendo, donde está claro que en el voto de los sectores populares a Milei hay un rechazo a los trabajadores sindicalizados que reciben protección que ellos no tienen,
Es notable, todos hemos escuchado el tema, por ejemplo, de los chicos que reparten los trapimotos, que son los chicos que están en el último escalón, y que está también la gente que trabaja en la villa o en los barrios obreros y populares, que le da bronca a aquel puntero o aquel dirigente que ha mejorado mucho su nivel de vida, aquellas personas que reciben, para no hacer nada y son jóvenes, reciben prestaciones de diverso tipo y no hacen nada. Digamos, hay un tema muy complicado que creo que también tenemos que analizar. Es decir, eso, sin perder de vista, que lo que dice Sapia es absoluto. Reforma laboral quiere decir fin de los derechos laborales a la mayor parte posible de los sindicatos. Y esto, contrariamente a lo que el amigo dice, discúlpeme, pero en realidad el estado de bienestar de las sociedades desarrolladas de Occidente está cayéndose, está retrocediendo. Voy a dar un solo ejemplo. En el año 2006, la empresa Siemens, ustedes saben que en Alemania uno no puede despedir trabajadores y que los sindicatos trabajan junto con los consejos de administración, ¿verdad, doctor? Muy bien. La empresa Siemens juntó al sindicato, que es un sindicato poderosísimo, el metalúrgico de Alemania, imagínense ustedes, y le dijo: estas dos plantas que nosotros tenemos, o ustedes admiten una rebaja salarial, no me acuerdo si era el 12 o el 15%, o trasladamos las dos plantas a Europa Oriental. Y el sindicato aceptó, claudicó, pero no claudicó porque fueran traidores, no son corruptos los sindicalistas alemanes. Hay una correlación de fuerzas que cambió en el mundo, porque la caída del muro, y perdón, ya con esto cierro, no quiero hacerlo más largo, la caída del muro tuvo muchos efectos positivos para la democratización, etcétera, pero también tuvo muchos efectos negativos, porque las grandes patronales del mundo dijeron: bueno, ya no tenemos más miedo que se hagan comunistas, así que devuelvan todas las ventajas que le dimos. Y esta es una parte de lo que se está viviendo en el mundo, por eso el retroceso en materia de igualdad no ha parado. Entonces, acá que tenemos un problema. ¿Cómo construir política cuando en realidad el radicalismo está ausente? ¿Por qué digo yo que sí? Y con esto cierro, porque creo que si la Argentina, si el radicalismo desaparece, que es lo que va a pasar si triunfan los colaboracionistas, y la Argentina queda limitada a una lucha entre los liberal conservadores de Milei con Macri versus el populismo peronista, la Argentina no va a tener salida. Bueno, vamos a cerrar la etapa de las preguntas y le vamos a pedir a Elena Silva que manifieste su opinión. Voy a ser breve y voy a hacer dos comentarios. Primero, como descartar una palabra de viejo, que decir que soy la mayor de todo. Sí, la correligionaria más antigua. Pero quiero decir que eso sí. Bueno, realmente es cierto, Daniel, recordaste el 24 de febrero. El 24 sube la papa, sube el carbón y sube Perón. Eso era lo que decía la gente cuando no había en ese momento, no había ni papa ni carbón. Pero el 24 subió Perón, para gran sorpresa de todos, que nunca creímos de dónde habían salido esos votos, y gran sorpresa, nadie lo había votado. Bueno, aparte de ese recuerdo, también quiero decir que tanto Oscar como Daniel están muy claros en de un futuro y de principios, etc. Y Sapia muy pragmático a empezar hoy. Bueno, comparto todo lo que ustedes mencionan, y mi preocupación es, así como recién hablaron de esos equipos técnicos de economía, me acuerdo de la famosa comisión de economía, se recuerdan del partido que fue famosa. Bueno, también mi pregunta es esto: interpretamos a la sociedad hoy, tenemos equipos técnicos que nos ayudan a interpretar esa sociedad y a preguntarnos cómo nos comunicamos con ella. Porque yo creo que con respecto, diciendo con usted, doctor Sapia, con respecto al tema del comité. Los comités están cerrados. No solo está cerrado el de Moreno que usted dice, está cerrado a pocas cuadras el Comité Nacional, también muchas veces. Bueno, pero lo cierto es
que para mantener un comité, y lo hablo desde el punto de vista que también estuve, yo formé parte del Ateneo, un comité, juntábamos dinero para pagar el alquiler, para hacer arreglos, etcétera. Bueno, hoy no tendríamos cómo solventar esos locales, por lo menos en la capital federal. Y entonces podría ser que lo solventen aquellos que no queremos que justamente se conviertan en dirigentes, ¿no? Bueno, y sabemos realmente a quiénes nos referimos. Bueno, entonces pienso yo que hay que buscar ámbitos de debate como es ámbitos de debate y de difusión. Porque realmente, sí, la sociedad fue cambiando y realmente creo que nos faltaría mucho, no solo mantenerlo económicamente con esas consecuencias, sino también de lograr que la gente concurra. Bueno, eso es mi contribución y mi agradecimiento a los expositores y recordar a la Fundación porque justamente este año que nos sentimos tan empobrecidos por el tema de la supervivencia de los principios republicanos y democráticos, la Fundación en esta tercera reunión está demostrando su preocupación. Gracias. Primero, obviamente, agradecer a los tres expositores. Me parece que han sido claros, precisos y convergentes, en el sentido de buscar la recuperación de la identidad de la Unión Cívica Radical. Segundo, como ustedes han visto, las preguntas se sucedieron una detrás de la otra, más que las preguntas, las expresiones de ustedes a los expositores se sucedieron de manera muy fácil, lo que implica la clara necesidad que tiene el radicalismo de recuperar ámbitos de debate político. Hace mucho que no tenemos debate. Usted planteaba la convocatoria de la Convención Nacional. Me parece que usted apunta a una cuestión que es central, recuperar la institucionalidad del funcionamiento partidario, con los riesgos que ello implica, muchachos, porque nadie puede asegurar el resultado del debate de la Convención Nacional. Tengamos cuidado a ver si convocamos una Convención Nacional donde Loredo termina aplaudido, de Loredo, ¿no? Entonces, me parece que hay que reclamar la reinstitucionalidad del partido, pero al mismo tiempo trabajar para que el resultado de esa reinstitucionalización sea el que pretendemos, y no justamente el contrario. La Fundación Ricardo Rojas trata de cumplir su tarea, vamos a seguir haciéndolo, lo vamos a seguir convocando, vamos a seguir convocando a nuestros amigos como ustedes que están dispuestos a ilustrarnos y a provocar el debate, y espero que tengamos éxito en la continuidad de la Unión Cívica Radical. No es fácil, por las condiciones de cambio social que tanto la Enriqueta como Muñoz plantearon, y por la acumulación de errores cometidos en los planos principistas y doctrinarios que marcó nuestro amigo Sapio. Pero tenemos la voluntad de seguir trabajando para eso hasta que nos dure la energía, Tenemos la obligación de garantizar la presencia de la Unión Cívica Radical, no ya porque pertenecemos a este partido, sino simplemente porque somos argentinos. Y una Argentina sin radicalismo va a ser una Argentina mucho peor. Muchas gracias a todos.